Buen día. A continuación, por medio de esta exposición, detallaremos sobre la inversión extranjera directa en Colombia y también la participación hacia otros países. Me presento, mi nombre es Ana Lucía Chávez Dimas y mis compañeros Diana Maribel Barón y Luis Alfredo Herrera. La siguiente exposición la desarrollamos en 7 partes principales. La primera parte hablaremos sobre cuáles son los principales sectores de la economía colombiana, como lo es el petróleo, el turismo, etcétera, el comercio por menor, que trajeron la inversión extranjera directa al país durante el periodo 2010 a 2021. En la segunda parte hablaremos estos cambios que predominaron en estos sectores durante esta década y en la parte 3 veremos algunos ejemplos y qué empresas invirtieron en Colombia. En la parte 4 veremos fueron los principales países receptores de la inversión extranjera colombiana durante el periodo 2005 al 2021. En la parte 5 indicaremos qué sectores se ha ido de la inversión extranjera directa y por qué razón se considera que la inversión colombiana se fue hacia estos países. En la parte 6 detallaremos qué incentivos económicos, comerciales, de mercados sociales han generado o hubo. Y en la parte 7 detallaremos algunos ejemplos como cuáles empresas colombianas han invertido en el exterior. Y ahora doy paso a mi compañero Luis. De acuerdo a la fuente del Banco de la República, Subgerencia de Política Monetaria e Información Económica y Balanza de Pagos, en la gráfica podemos observar la inversión extranjera directa realizada en Colombia total por actividad económica en millones de dólares. Los sectores económicos graficados tenemos servicios comunales, sociales y personales, servicios financieros y empresariales, transporte, almacenamiento y comunicaciones. Tenemos el comercio al por mayor y al por menor, restaurantes y hoteles. Encontramos la construcción, electricidad, gas y agua, industrias manufactureras, la explotación de minas y canteras, incluyendo el carbón, agricultura, caza, silvicultura y pesca, y el sector petrolero, que como lo observamos en la gráfica, fue el que mayor sector económico que recibió la inversión extranjera directa, seguido de los servicios financieros, luego de las industrias manufactureras, seguido por la explotación de minas y canteras que incluye el carbón, y digamos que los principales sectores también estaría incluido el transporte, almacenamiento y comunicaciones. De acuerdo a la gráfica anterior, nos vamos a enfocar en estos sectores principales de la inversión extranjera directa que realizaron en Colombia, de los cuales como resultado obtuvimos que lo lidera el sector petrolero, con la representación del 27% en el periodo del 2010 al 2021, seguido por el sector de servicios financieros y empresariales, que tenemos la representación del 19%, luego la industria manufacturera con el 16%, seguido de la explotación de minas y canteras que incluye el carbón con el 14%, y tenemos el transporte y almacenamiento y comunicaciones con el comercio al por mayor y al por menor, restaurantes y hoteles, que tienen una representación del 12% de estos dos sectores. En la gráfica anterior obtuvimos como resultado los 6 principales sectores económicos que recibieron más inversión extranjera directa en Colombia. Acá observamos su comportamiento frente al periodo del 2010 al 2021 en cuanto a millones de dólares. Vemos claramente picos
donde vemos una tendencia de cambio de sectores económicos frente a la inversión extranjera directa y claramente una digamos que, descenso de la inversión extranjera hacia Colombia. Por ejemplo, podemos observar el sector petrolero, donde para el 2012 tuvo un pico de 6.451 millones de dólares de inversión, a donde llegamos al 2021 con tan solo 915 millones de dólares de inversión extranjera. Eh, Como también podemos ver, para el 2012 era el sector que lo lideraba la inversión extranjera, pero viéndolo a comparación para el 2021 pasa a ser un segundo puesto aproximadamente, donde lo lidera en este caso los servicios financieros con 2.402 millones de dólares. Vemos también unas caídas, digamos, fuertes para los sectores como por ejemplo la industria manufacturera en el 2018. Eh, Vemos también que queda el sector petrolero, queda el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones. Eh, digamos que para el 2019, digamos que la economía en estos sectores, en cuanto a inversión, vemos claramente que todos crecen, pero vuelve y cae, y ahí sí la mayoría caen en el 2020. Claramente estas son las afectaciones fuertes en cuanto al COVID. Bueno, ahora veremos qué cambios se produjeron durante esta época del 2010 al 2021 y también qué predominaron, si predominaron los mismos sectores en esta década. Empezando, la inversión extranjera directa en Colombia ha experimentado diferentes cambios significativos en los últimos años. Según el Banco de la República, la inversión extranjera directa en Colombia ha sido una de las principales fuentes de financiación externa del país. En promedio, el 3.7% del Producto Interno Bruto anual corresponde a esto, y durante los últimos años la inversión extranjera directa en Colombia ha registrado una tendencia creciente. Esto ha sido determinante, ya que la cuenta de capital y la oferta como la demanda de divisas en el mercado cambiario. En cuanto a la evolución de la inversión extranjera directa en Colombia, durante las dos últimas décadas, desde el 2010 al 2021, ha habido una tendencia, como lo indiqué, creciente en los últimos años, excepto en el año 2020 y 2021, asociado a la pandemia, que la inversión extranjera directa eh, cayó, y ya luego en el 2022 alcanzó el 5% del Producto Interno Bruto, y allí fue uno de los niveles más altos que se ha presentado durante el siglo. Ahora vamos a ver los sectores que predominaron. Ahora vamos a ver qué sectores predominaron durante el año 2010 al año 2021. Como muy bien lo decía Luis, encabezó las actividades petroleras y también la explotación de minas y canteras. Esto incluye también el carbón. Durante el año 2010, en millones de dólares, tuvo una participación en millones de dólares de 3.443 millones. Ese sector que ha tenido mayores ganancias en el 2010, pero también asimismo en la crisis financiera que se tuvo en el año 2012, también fue el sector que se vio más perjudicado con una caída de 3.106 millones. Y luego ya se recuperó, pero pues no fue el 100% que se recuperó. Ya en el año 2013 estuvo con 1.516 millones,
y ya luego se mantuvo estable en el año 2014 y 2015. Luego tuvo otra caída, pues no tan grave como la del año 2012, pero ya se mantuvo en promedio por los 800 millones y en el año 2019 vuelve y retoma con 1.408 millones de dólares y en la época de pandemia durante el año 2020 al año 2021 no tuvo en saldos negativos, pero sí tuvo una disminución considerable. En el año 2020 quedó en 731 millones y en el año 2021 de 378 millones. Este sector, el sector petrolero y la explotación de minas y canteras, incluyendo el carbón, ha sido el que se ha mantenido más estable durante esta última década. En segundo lugar, también tenemos las industrias manufactureras y la electricidad, gas y agua, que ha tenido también una estabilidad. Por ejemplo, vemos que por ejemplo, en los años 2020-2021, donde pues se vio un déficit general en todos los sectores, estos se mantuvieron, las industrias manufactureras con 661 millones de dólares y la electricidad, gas y agua 733 millones de dólares. Entonces, sí, estos también se estuvieron estables aún en esta época de crisis por la pandemia que se vivió. El año más crítico fue entre todos los sectores, fue el año 2012 y de los sectores que sí estuvieron y actualmente siguen así un poco en crisis, aunque ya se ha mejorado un poco, es el comercio al por mayor, al comercio al por mayor y al por menor, como lo son restaurantes y hoteles. Este es digámoslo, comparando todos los sectores de agricultura, casa, silvicultura, pesca, petrolero, explotación de minas, electricidad y agua, industria manufacturera, construcción, transporte, almacenamiento, comunicación, servicios financieros, servicios comunales. El que tiene menor, o sea, menor ganancia, digámoslo, mejor, o sea, su peor participación y que no ha logrado estabilizarse porque durante el 2020-2021 el comercio al por menor y al por mayor como los restaurantes y hoteles fue el que se vio más afectado y aún no se ha logrado recuperar del todo. En el año 2021 está con saldo negativo, menos 85 millones de dólares. Y al igual los servicios financieros y empresariales, eh, estos al contrario, durante la pandemia, sí tuvieron saldos positivos, pero actualmente es un sector que sí está en saldos negativos, menos 29 millones de dólares. Eh, entonces, como conclusión, pues podemos llegar que el sector más predominante y más estable que se ha mantenido durante esta última década es el sector petrolero y de explotación de minas y canteras, incluyendo el carbón. Los años que han sido con mayor positivismo eh, ha sido el año 2010, el año 2013 y el año 2018, con los mayores índices en millones de dólares, y el peor año que se ha registrado en todos los sectores es el año 2012. Hola, buenos días. Mi nombre es Diana. Yo les voy a hablar sobre las empresas que invirtieron en Colombia. En el 2020 llegaron a Colombia alrededor de 30 inversionistas que le trajeron a Colombia 36 proyectos que trajeron aproximadamente 13.180 empleos para nuestro país en la agroindustria, en las energías renovables, en la información de tecnologías, telecomunicaciones, infraestructura y turismo.
Dentro de estas empresas, pues podemos ver que llegaron a algunas de las principales ciudades en Colombia, que son pues Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, La Guajira, El Meta, Bolívar, Quindío, entre otras. Entonces generaron mucho empleo y bueno, algunas de las empresas que invirtieron encontramos Apes América, que llegó desde Argentina y que brinda soluciones basadas en la tecnología para la gestión de experiencia. Esto es como un call center que presta el servicio de información y sus trabajadores pueden trabajar, si pueden hacer su gestión de modo remoto. Entonces, esta es una de las principales. Otra de las empresas que llegó a Colombia se llama Avantica Technologies, que viene desde Costa Rica y creó en Cali el noveno centro de desarrollo de software con otros países junto a Perú, Costa Rica, Bolivia y Estados Unidos. Esta empresa se especializa en servicios multiempresariales. Otra de las empresas que llegó a nuestro país se llama EDP Renovable, de origen portugués, y a esta le fueron otorgados 2 contratos de energías renovables para parques eólicos en La Guajira. Se estima que entran en operación en el 2022 con una inversión de $500 millones. Estos desarrollos generaron o están generando en este momento cerca de 900 empleos y pues nos ayudan a la diversificación y complementar y también ayudan a complementar el sistema energético nacional de nuestro país. Otra de las empresas que llegó a Colombia se llama AES Corporation y viene desde Estados Unidos. Esta empresa trabaja con energía, también generando energía eólica, y en Colombia va a crear 5 parques energéticos. Uno de ellos es la construcción del Parque Solar San Fernando en Castilla la Nueva, en el Meta. Y esto va a ayudar a generar más energía en Colombia y va a ser uno de los más innovadores pues, de la región. También como último tenemos PepsiCo, que viene de Estados Unidos, y este plan viene desarrollándose desde el 2022 y va a traer pues a Colombia o va a generar en Colombia alrededor de 400 empleos. Este está montado en Funza, Cundinamarca, y pues esperan aumentar su capacidad productiva en el menor tiempo posible. De acuerdo a la información otorgada por el Banco de la República, Subgerencia de Política Monetaria, Información Económica y Balanza de Pagos, vemos los países principales receptores de la inversión extranjera directa colombiana durante el periodo del 2005 al 2021. Como podemos observar en esta gráfica, vemos el flujo de inversión directa de Colombia en el exterior por total y por país destino en millones de dólares. Vemos que tenemos liderando a Panamá con 9.860,50 millones de dólares, seguido de Estados Unidos, donde Colombia realiza una inversión extranjera directa por 7.974,70 millones de dólares. Sigue Inglaterra con 7.946 millones de dólares. Enseguida Chile, 5.080,30 millones de dólares, donde podemos observar el comportamiento de nuestras inversiones a estos países. En la gráfica número 1 podemos observar la inversión extranjera directa que realizó Colombia en los países de Chile, España, Estados Unidos, Inglaterra, México y Panamá durante el periodo del 2005 al 2021 en un rango de 0 a 3.500 millones de dólares, donde podemos observar varios picos en el transcurso de este periodo. Por ejemplo, para el año 2005 vemos una inversión de Colombia hacia Inglaterra de 3.446 millones de dólares. Para el 2011 vemos la inversión que realiza Colombia en México de 2.063 millones de dólares. En el 2013, Colombia realiza una inversión de 3.200 millones de dólares en el país de Panamá. Para el 2015, Colombia realiza una inversión extranjera directa en el país de España de 2.227 millones. Como podemos observar,
la tendencia de la inversión extranjera directa, claramente, en cuanto a montos, la tendencia es hacia la baja durante estos países. En la gráfica número 2 observamos la inversión extranjera directa que realizó Colombia en los países de Bermudas, Brasil, Guatemala, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y Perú, en un rango de 0 a 2.500 millones de dólares durante el periodo del 2005 al 2011. En la gráfica número 3 podemos observar la inversión extranjera directa que realizó Colombia en los países de Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Países Bajos y Uruguay, en un rango de 0 a 1.000 millones de dólares. Como podemos observar, para el año 2011, Colombia hace una inversión de 884,70 millones de dólares al país uruguayo. Para el 2018 hace una inversión de 681,70 millones de dólares en Países Bajos. Para el 2021 hace una inversión de 588,70 millones de dólares igualmente para Países Bajos. Pero como podemos observar, tenemos también unos valores negativos que significan en las inversiones en el exterior negativas que resultan de aplicar principios direccionales al registro de las transacciones o posiciones entre empresas hermanas reflejan desinversiones de la matriz de control final residente que recibe fondos de subsidiarias no residentes. Las inversiones negativas en la economía declarante representan derechos netos de una subsidiaria residente, que tiene una matriz de control final no residente frente a las empresas hermanas no residentes. Ahora veremos qué sectores se han ido de la inversión extranjera directa en Colombia y por qué razón esta inversión colombiana se ha ido a estos países. Bueno, primero, empezando en el año 2022, se ha aumentado la inversión en Colombia hacia otros países. En el año 2020 se vio una disminución a raíz pues, de la pandemia y vemos también que en el año 2010, lo que ha sido el 2000, estos dos momentos, en el año 2010 y el 2020, son los periodos donde ha tenido más disminución esta inversión en Colombia hacia otros países y los años donde ha tenido mayor movimiento es el año 2012, 2013, 2014 y el año 2022. Entonces, como decía, los sectores donde se ha ido esta inversión en Colombia hacia el exterior ha aumentado significativamente en los últimos años, como lo vemos en el año 2022. Alcanzó un récord de 2.874 millones de dólares en el primer semestre del año 2022, según el Banco de la República. Asimismo, también los empresarios colombianos han invertido, respondiendo a la razón por qué la inversión colombiana se fue a dichos países, se considera que los empresarios colombianos han invertido en estos sectores económicos, como lo es, en primer lugar, el sector de explotación de minas y canteras, incluido el carbón, pues consideran que el cambio de gobierno hace que pues sea favorable la presencia de capital colombiano en el exterior, eh, bajo la percepción de incertidumbre política cuando estos empresarios consideran la llegada de un nuevo gobierno que en caso desfavorable puede elevar los impuestos. Entonces, esta es la principal razón eh, por lo que toman la decisión los empresarios colombianos en estos sectores. También, asimismo, la inversión colombiana, aparte del sector de explotación de minas y canteras, también
se ha beneficiado o se ha visto positivamente la participación en el sector de servicios financieros y empresariales, que en el primer semestre del 2022 creció con una inversión de 968 millones de dólares, según el Banco de la República. Asimismo, también se considera esta inversión colombiana en el exterior creció el 47% en el primer semestre del 2022. Como decía, alcanzando un récord de 2.874 millones, el más alto en los últimos 26 años. Eso. Y ahora vamos a ver en detalle qué países son los más relevantes, empezando por el número uno, donde más se va la inversión colombiana hacia el exterior, es Estados Unidos. Siempre se ha mantenido muy superior en comparación con los otros países. En el año 2022, con 4.998 millones de dólares, y el periodo donde ha tenido menor desempeño fue en la época de pandemia, en el año 2020-2021, aunque pues siempre es alto el volumen, 1.732 millones de dólares. Siempre es alto, pero a comparación del año 2022, que ha sido el mayor año donde ha tenido volumen, es de 4.996 millones de dólares, como lo mencioné. Y el otro país, en segundo lugar, que ha tenido también una participación alta de Colombia, es España y el país de Anguilla. Estos dos países, más que todo España, con una participación actualmente, un promedio de 1.200 millones de dólares. En pandemia fue muy similar a Estados Unidos, de 1.418 millones de dólares. Y los años donde ha tenido mayor participación Colombia en la inversión extranjera ha sido en el año 2017 y 2019. Panamá también ha sido otro país que Colombia cuenta participar allá en su inversión, aunque actualmente está en saldo negativo. Pero en el año 2022 tuvo una participación de 2.207 millones de dólares. Y ya los países en donde se ha tenido menos participación de Colombia por por diferentes circunstancias, cambio de gobierno, incompatibilidad, razones políticas internas en relaciones entre países, ha sido lo que es El Salvador, Guatemala, eh, Costa Rica y Honduras. Han sido los países donde Colombia tiene menos participación, sí la tiene, pero en comparación con Estados Unidos, España y Anguila, sí se ve una gran diferencia. Dentro de los incentivos económicos tenemos las concesiones fiscales, las zonas económicas o zonas francas industriales, las subvenciones, la reubicación y expatriación, subsidios a la infraestructura, derogación de regulaciones y las agencias gubernamentales de promoción de inversiones. Las concesiones fiscales, el objetivo de estas concesiones es reducir en gran parte el impuesto general sobre la renta de las sociedades y se utiliza para las moratorias fiscales, lo que quiere decir que estas no tendrían que pagar los impuestos de sociedades durante un mes, un año o hasta 18 meses. Otra extensión fiscal que se llama zona privilegiada de impuestos esta se marca dentro de un área de impuestos corporativos que es más baja que la que tienen alrededor de ellos. Tenemos las tarifas. Estas tarifas son aranceles o impuestos al comercio que pueden eliminarse o ajustarse dependiendo de la empresa, del ejercicio que ejerza la empresa. Y es una manera de incentivar la inversión en nuestro país. Por ejemplo,
si un productor de azúcar quiere construir una planta en un país extranjero, por los altos costos de los aranceles, el país extranjero puede renunciar a esos aranceles de exportación de azúcar para incentivar al inversor. Por otra parte, tenemos las zonas económicas, que estas incluyen los impuestos y tarifas reducidos. Un claro ejemplo es China, quien tiene liderazgo en zonas económicas especiales por toda Hainan, que está configurada como una zona económica especial. Dentro de las subvenciones, tenemos que los gobiernos pueden optar por proporcionar subsidios o pagar los impuestos del proyecto. Esto lo hacen para impulsar la economía del país, tanto local como nacional, en un plazo muy corto. Tenemos la reubicación y expatriación. Los gobiernos también pueden ayudar con los costos de capital cuando se trata de reubicar un negocio. Esto puede incluir el gasto de las mudanzas tanto de los dueños de las empresas como de su personal o el personal que labora en estas empresas y de sus familias también. Tenemos la reubicación, los subsidios de la infraestructura. Cuando una empresa llega a un país y necesita trasladar productos o prestar sus servicios, necesita trabajar sobre una estructura que sea fuerte, que sea robusta, para poder, digamos, tener asimismo éxito en su inversión. Entonces, en estos subsidios, digamos que se pueden contar como las que son las carreteras, o sea, tener carreteras en buen estado, que se puedan utilizar, digamos, líneas del ferrocarril, el transporte marítimo, que cuente pues con todo lo reglamentario para que no se pierdan las mercancías, líneas de comunicación, entre otras. ¿Sí? Esas son, digamos, como los incentivos que pueden tener estos subsidios a la infraestructura. En la derogación de regulaciones, derogación podríamos, o sea, yo lo tomo como que es el sinónimo de excepción, ¿sí? Y estas se tienen en cuenta en algunas reglas regulatorias, valga decirlo, que pueden ser ambientales, sociales o laborales. Y esta puede ser pues limitada dependiendo del proyecto que se vaya a montar en el país y se le puede dar impulso para que pueda despegar. En API, Agencias Gubernamentales de Promoción y de Inversión, son organizaciones sin ánimo de lucro y estas se establecen para atraer otro tipo de inversión extranjera a nuestro país. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el caso de Select USA, que es una empresa estadounidense que trabaja de esa manera. Y básicamente lo que hacen es promocionar a su país con las tendencias y las oportunidades de inversión. Entonces, eso es por ahora el tema de incentivos económicos. Otro de los incentivos que se entregan o que entrega Colombia es para el sector de hotelería y turismo, de acuerdo a Investing Colombia 2010. ¿Cómo se generan estos incentivos? O sea, ¿cómo aplican? Aplican cuando se construyen nuevos hoteles, o sea, construidos desde cero, remodelados o ampliados, se les da un incentivo mayor del 50% de la adquisición de la propiedad, cuando montan nuevos parques temáticos, también cuando hay proyectos de agroturismo o ecoturismo también, cuando se crean nuevos muelles náuticos, eh, y cuando se crean centros para atención a los adultos mayores. Este incentivo puede aplicar para 10 años para las ciudades con más de 200.000 habitantes o puede aplicar por 20 años para ciudades con menos de 200.000 habitantes. El primero que aplica por 10 para más de 10 años, más de 200.000 habitantes, va hasta el año 2026, ese incentivo, y el de 20 años para habitantes, ciudades con menos de 200.000 habitantes, va hasta el 2030. Otro punto que tenemos acá es la eficiencia energética con fuentes no convencionales de energía. En esta nosotros tenemos la ley 11.715/2014 y ley de 2099/2021, en donde se realiza la deducción del 50% para las inversiones del impuesto de renta. Y dentro de esta están las exclusiones del IVA para acciones y medidas de gestión eficiente de la energía, incluyendo equipos de medición inteligente. ¿Sí? Estos tienen que ser medidos por la UPM. ¿Sí? Los incentivos arancelarios, en donde encontramos la extensión de aranceles de importación, perdón, de maquinaria, de equipos, materiales, insumos.
productos que no tengan producción nacional para energía con fuentes convencionales o gestión de fuentes de energía. Tenemos también la depreciación arancelaria, que está basta en un 33,33% anual, aplicado a maquinarias y equipos, obras civiles, a utilización y almacenamiento de carbono, y aplica para el 50% del impuesto de renta para las mismas inversiones, para hidrógeno, verde y azul también. Tenemos la alternativa de renta exenta por venta de energías con renovables, con base en energía eólica, biomasa o residuos agrícolas, solares, geotérmicos o de los mares por 15 años a partir del año 2017. Entonces, también tenemos que aplica para empresas generadoras de energía para obtener y vender certificados de emisión de dióxido de carbono. Deben invertir al menos el 50% de sus recursos obtenidos por las ventas en obras sociales de beneficio social para que se les pueda aplicar. Esta es la información que tenemos hasta ahora. Bueno, tenemos importaciones con arancel también. De acuerdo al decreto 272 del 2018, el Ministerio de Comercio, de Industria y Turismo, el gravamen es del 0% para la importación de materias primas y bienes de capital. Tenemos otros incentivos que son a las inversiones y donaciones para el desarrollo tecnológico, en donde se pueden descontar del impuesto de renta el 30% de inversiones realizadas en investigación de desarrollo y, bueno, tecnológico e innovación, donaciones de la participación de las ganancias, explotación de proyectos y tecnología de innovación financiados con recursos públicos. El descuento por donaciones a programas, por ejemplo, del ICETEX también, que benefician a estudiantes de los estratos 1, 2 y 3, al Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia y la Tecnología, el Fondo Francisco José de Caldas, entre otros. Esto es como la información que tenemos para Colombia a nivel económico, social, y esos son algunos de los incentivos que podemos encontrar. Dentro de las empresas que encontramos de Colombia en el exterior, podemos encontrar ISA, Nutresa, Grupo Team Foods, Grupo Sura, que se encuentran en Chile. Digamos que algunas de las ventajas que tienen de estar en este país es la estabilidad que cuentan ellos, con la estabilidad económica, las perspectivas de crecimiento y el bajo nivel de riesgo económico que tienen. Ellos tienen una economía muy estable y esto les permite también que los inversores tengan confianza en querer ir allá a invertir en ese país. Tenemos los productos familia que están en Argentina. Esto se hacen a través de la papelera Aconcagua, que produce productos sanitarios femeninos, como la marca Nosotras, que posee el 16% del mercado en este país. Crepes and Waffles, a Hoover y Colombina, también están en Toto, también están en España, y estos pretenden llegar a 24 países en los próximos 5 años. En este momento, estas marcas están en 21 países y pues la idea es llegar a 24 países con estos productos. The first conclusion was foreign direct investment must be constant because it maintains the dynamic economy that generates market expansions, business growth, create of new jobs as well competent human talent for the global environment, which direct the economic development of the country and improve living conditions for your population. The second conclusion was the state must be at the forefront of both its national and international offering, establish clear policies that protect local products from global trade without affecting international relations. And third conclusion was direct foreign investment carries with it advanced technology and technical crunch transferred to the hub's economic through its economic activity, encourage innovation, improves production capabilities, and promotes local technology development that simulate competitions efficiency and the quality of products and service offered benefits consumer by having access to great variety of products at competitive price.